5. Buenas noches, bienvenidos al 7º episodio de Tu Voz Despertó en la Mía. Hoy tenemos, como siempre, una invitada muy especial que viene de México. Su nombre es María Antonieta y me encantaría presentársela a ustedes. Bienvenida, María Antonieta. Gracias. Me encantaría que en este momento nos cuentes un poquito a todos quién es María Antonieta, de dónde venís y lo que te nazca compartir en este momento. Ok, muchísimas gracias. Gracias. Estoy muy contenta de estar aquí. Híjole, ¿quién es María Antonieta? Te puedo decir que tengo 35 años, soy de Guadalajara, me considero una mujer muy inquieta, eh, con necesidad de muchos estímulos, sensible, inteligente y sobre todo muy, muy amorosa. Eso te podría decir que es María Antonieta. Se siente tu sensibilidad y sobre todo el amor que cargas. Y qué importante esa palabra que mencionaste, sensible, porque es nuestra sensibilidad una de nuestras mayores fortalezas y la que nos recuerda que somos seres humanos, que somos un alma viviendo una experiencia física en este cuerpo. Ahora, para romper un poquito el hielo y que nos relajemos un poquito más y vos también te sientas más a gusto, me encantaría que me cuentes cómo estás hoy, pero de verdad. De verdad, justo te comentaba que quería tomar este momento para respirar Sí, y sentarme con esta sensación. Están pasando muchas cosas. Ah, Me siento muy contenta, muy emocionada de estar aquí. Empecé mi día muy bonito con dos pacientitas nuevas y disfruté mucho esas sesiones, ese primer contacto. Después me di un ratito para mí, para estar en paz, que es algo que, como ser sensible, hago mucho, necesito mucho de estos momentos para vaciarme y poder mantenerme en el momento presente, en lo que estoy haciendo. Y ahorita que se acercaba la hora me empecé a emocionar mucho, se me aceleró el corazón, me puse nerviosa. Al final, bueno, quiero darte las gracias por acompañarme en esta aventura, porque yo había estado pidiendo un espacio para hablar de mi verdad. Justo mis guías tienen, iba a decir 2 años, no, realmente tiene más de 2 años, que me insistían en que me mostrara, y pues yo no quería, ¿no? Y ahora que, bueno, hice todo el trabajo interno que correspondía para lograr mostrarme y acompañar a más personas, porque ahora sé que mi voz necesita ser escuchada por más personas, pues pedí este espacio y yo siento que el universo te envió a vivir esta aventura conmigo. Entonces estoy súper contenta. Hasta Ah, me hice un cafecito para estar platicando porque siento que voy a platicar con un amigo. muchas gracias por tus palabras, gracias por tu apertura. Siento y me llega todo eso que estás transmitiendo, el amor, siento tu sensibilidad, siento tu emoción y para mí es todo un honor poder acompañarte y poder ser ese amigo, ese amigo de tu tribu con el que vas a poder hablar, con el que vas a poder sanar, con el que vas a poder liberarte. Este es un momento para vos, no es un momento para mí, es para vos, para que vos cuentes tu verdad, cuentes lo que te nazca, sin presiones, sin juicios, sin ningún tipo de miedo, porque si hay algo que me gusta que reine en mis conversaciones es el amor y el respeto.
Si en algún momento sentís que hay algún tema o alguna conversación sobre la que no te gustaría profundizar, simplemente la soltamos y que se libere. Pero para mí, mi mayor objetivo es que tú te sientas cómoda, que te sientes a gusto y desde ya yo estoy honrado porque tú quieras hablar en mi espacio. Y ahora me encantaría que para que tú te sientas en total libertad y cómoda, nos guíes en un ejercicio de respiración para que todas esas ideas, todos esos miedos, pensamientos, emociones, que puedan estar dando vuelta en nuestra cabeza, en nuestro cuerpo y que nos distraigan de lo único que tenemos que es este momento presente, se vayan. Así que te cedo el lugar, es todo tuyo. Cuando tú gustes. Fantástico. Voy a hacer uno de mis favoritos, que es uno que le doy a casi todos mis pacientes porque es muy rápido, es muy lindo y es muy efectivo. Todos nos podemos tomar 30 segundos para hacer esto y hasta te regula el sistema nervioso. Entonces, pues les voy a pedir a ti y a todos los que nos escuchan que inhales por tu nariz profundamente. Si así lo sientes, cierra tus ojos. Llena tus pulmones, reténlo por un momento. Exhala lentamente, lo más lentamente que puedas. No hay ninguna prisa. No hay prisa de nada. Y cuando hayas exhalado, trata de volver a exhalar y exprimir tus pulmones. Verás que todavía hay un poco de aire ahí. Exprime tus pulmones. Una vez más, inhala profundamente. Abre tu pecho, reténlo. Exhala lentamente, suavemente. Y te voy a pedir que lleves tus manos a tu corazón. Y quiero que trates de visualizar tu corazón adentro de tu cuerpo. Visualízalo funcionando, latiendo. Quiero que observes cómo es su latido. Es fuerte, es firme, suave, es rítmico o más acelerado. Y para este momento ya puedes sentir el calor de tus manos en tu pecho. Pregúntale a tu corazón, ¿cómo está hoy? ¿Qué siente hoy? Y date permiso de sentir lo que sea que haya ahí. Sin juicio, lo que sea que haya ahí está bien. Y si es algo con lo que no te sientes cómodo o cómoda, vamos a mandarle amor, aceptación, compasión y simplemente lo dejamos ir. Inhala por tu nariz, exhala por tu boca. Cuando estés listo, cuando estés lista, puedes abrir tus ojos. Bueno, muchas 30 gracias. segundos a regresar a tu corazón. Muchas gracias por este maravilloso ejercicio.
Se sintió muy lindo. Eh, Hoy fue de esos días en los que me topé con ciertos espejos míos de mi pasado que no me gustaron y que llegaron para que yo los trabajara y justamente los observara y dijera, esto no es lo que yo me gustaría volver a vibrar o a hacer. Y tenía como ese gustito, estuve trabajando mucho internamente y con este ejercicio siento que todo eso se terminó de ir y me terminó de hacer entender la lección y el aprendizaje. Así que de corazón, gracias, porque se Gracias. sintió muy bonito. Ahora me encantaría que hagamos... ¿Te gustan los viajes? Me encantan los viajes. Bueno, prepárate porque vamos a hacer un viaje, pero por el tiempo. Mm, Eh, Porque me encantaría que me cuentes cómo era María Antonieta de niña. de niña, Sí, como era María Antonieta de niña, híjole, tuve como muchas etapas. Eh, yo creo que de muy, muy chiquita, la gente cercana a mí me ha descrito como súper avispada, muy despierta, muy alegre, ¿no? Con los ojos así muy, muy vivos, cariñosa. Más grande, pues empecé a tener algunos cambios, ¿no? Mis dones también se empezaron a manifestar. Y pues no crecí en una familia donde había mucha espiritualidad o incluso acceso a esto, ¿no? Entonces yo no entendía muy bien lo que me pasaba, lo que sentía, o sea, y pues tampoco tenía quien me pudiera acompañar cuando estaba descubriendo todo esto. Entonces, eh, siempre he sido muy social y fui una niña muy social, era muy amiguera. Afortunadamente, siempre me incluían en prácticamente todos los grupitos de amigos o tenía varios grupitos de amigos. Y brillaba mucho fuera de mi casa. Y dentro de mi casa, bueno, había algunas problemáticas ahí en las que yo me sentía como muy solita. Dentro de mi sistema familiar, pues fui una niña muy solitaria. O sea, me acuerdo de haber pasado mucho tiempo sola y tratando de canalizar lo que me pasaba mediante arte, ¿no? Por exacto. ejemplo, a los 8 años empecé a escribir. Ahorita lo veo y era una forma, pues fue mi forma de procesar todo lo que me pasaba que no entendía. Eh, Ahorita he leído algunas cosas que escribí en ese entonces y pues ha sido doloroso mirarme como una pues chiquita que no entendía nada. Nunca me lo pude haber imaginado. Eh, y pues bueno, esta fue mi forma de canalizarlo. Escribía, pintaba, dibujaba, leía muchísimo. Eh, ¿Y También soy qué, muy inquieta. qué cosas te Uh-huh. gustaban leer? Uf, Harry Potter. Harry Potter. Leí muchísimas veces Harry Potter, Mujercitas me encantaba. Bueno, mi abuelo, que fue quien me inculcó el gusto por la lectura, leía mucha novela histórica, entonces yo también leí mucha novela histórica, también porque eran los libros a los que tenía acceso, ¿no? Exacto. Pero Harry Potter me acuerdo que desde el momento en que lo toqué, a mí se me abrió un mundo, porque aparte me tocó la época en la que todavía no existía la película, entonces realmente te imaginabas las monedas, el castillo, las velas que flotaban, ¿no? Fue un ejercicio de imaginación y pues eso me gustó muchísimo. Qué hermoso eso. Y Harry Potter es algo que todos recordamos con mucho amor, porque a mí, por ejemplo, no me tocó toparme con los libros, pero sí me topé directamente con las películas. Y fue como algo que, uff, wow, me acuerdo que cada vez que era un estreno de una película de Harry Potter yo me desesperaba porque quería ir a verla.
pero esos son recuerdos muy lindos. Recién cuando hablabas mencionaste algo sobre tus dones, algo como lo que me sentí reflejado. ¿Cómo se manifestaban tus dones cuando eras chica? Sí, Pues soy muy empática, entonces percibo mucho las emociones de los demás, pero también la energía. exacto. Entonces, pues cuando era chica, híjole, fue muy difícil. Sentía cosas, de repente tenía unos cambios de ánimo que yo no entendía muy bien a veces qué sentía, mucho menos por qué lo sentía, porque era ajeno a mí. Tampoco sabía cómo no apropiarme. Era una niña muy nerviosita y aprensiva. Entonces yo me agarraba de estas emociones y lo que terminaba sucediendo era que me enfermaba. Padecí mucho de migrañas, devolvía muchísimo el estómago, o sea, hubo temporadas que 4 veces a la semana, 5 veces a la semana, no comía mucho, la verdad, no me entraba mucho la comida, había veces que yo tenía hambre, pero yo recuerdo la sensación en mi cuerpo como de sentir que aunque comiera el alimento, sentía como un nudo aquí, Sí, como uno de aquí que no bajaba nada y hace como quiera, y al final me volvía el estómago y terminaba, yo veía la comida y yo decía, pues no, ni siquiera la digerí. O sea, entonces pues era una niña muy delgadita, medio debilucha, me acuerdo, tengo recuerdos de haber estado en fiestas infantiles, en lugares con mucha gente y con muchos estímulos, pues me caían muy mal, pero yo no lo sabía. Entonces iba a estos lugares y me acuerdo de haber estado en una fiesta infantil, imagínate, azúcar, múltiples personas y corriendo en movimiento y todo. Entonces tengo muy clara esta imagen, yo en una fiesta infantil, o sea, así en la mesa, me sentía sintiéndome mal o sintiéndome con ganas de devolver. Es una pesadez en el cuerpo que ahorita ya sé qué es, pero en esa época te estoy hablando de 8 o 9 añitos, pues no, claro que no entendía. Yo de repente solo me sentía mal y empecé a asociar con que cuando vomitaba sentía alivio. Ahora que lo veo en retrospectiva, pues siento que era un esfuerzo de mi cuerpo y pues, desde la biodescodificación también, un esfuerzo de mi cuerpo por sacar de mi sistema eso que yo niña no era capaz de separar, ¿no? y que no entendías también qué era lo que absorbías y qué era lo que en realidad era tuyo, porque cuando uno es niño y tiene esa sensibilidad, lo que pasa es que uno absorbe y uno al tener ese tipo de vibración y ese tipo de dones, lo que hace es que cuando entra a un lugar que está muy cargado, lo armoniza, pero no sabe cómo manejar todas esas energías. Y uno en grande es cuando uno se va dando cuenta cómo es que uno tiene que y diferenciar qué energías son las de uno y cuáles son las que uno absorbe del ambiente y también cómo aprender a protegerse para no absorberlas también. Cuando pensás en tu niñez, ¿qué sensación se te viene al cuerpo? La verdad, me siento que aunque por fuera incomprendida sería la palabra, ¿no? Sí, Descubrí después, más grande, que me podía, encontré la manera de mezclarme, de no destacar, de perderme un poco entre las personas, o incluso de poder conectar. Es muy fácil para mí a la fecha conectar con las personas o que las personas conecten conmigo. Quizá para mí no es tan fácil sentirme así con una persona. Es exacto. súper sencillo ser el lugar seguro de muchas personas, pero yo te diría que yo tengo muy pocos lugares seguros. Y suele pasar que a veces las personas recurren mucho a uno, pero uno no sabe a quién recurrir en esos momentos. Y justamente es por la sensibilidad con la que uno carga, y te juro que muchas de las cosas que
tú dices me siento como reflejado. Porque a veces me pasa de que cuando tengo algunos temas, yo no trato, es una persona a la que puedo recurrir, o a la que me gusta recurrir, y hasta cierto punto porque uno aprende a lidiar con sus emociones y a saber que uno es su propia medicina. Eh, qué lindo espejo. Ahora, a medida que fuiste creciendo, ¿ya tenías interés por lo holístico, por hacer algunos tipos de magia blanca, como es lo que se nos da a la mayoría, de querer experimentar esas cosas, rituales? Sí, ahí te va. Digo, viéndolo en retrospectiva, ¿no? Sí, Todo el tema de la magia siempre me llamó la atención. Las brujas, las piedras, mucho. Mi abuelo fue geólogo, tengo un puesto especial por las piedras. También había cosas que ahorita veo y digo, era quizás mi intuición o mi inteligencia y pues yo no me lo reconocía, ¿no? Pero yo decía, claro que tienes que ser capaz, o sea, puedes ser capaz de mover cosas con tu mente o ver sin tus ojos, por ejemplo, cosas que ahora ya sé que son posibles, pero en ese momento mi mente consciente era como, no es posible. En la realidad eso no existe. De adolescente no, te voy a decir que no. Me empecé a meter más a estos temas, yo creo que después de los 21 años. Siempre me llamó la atención, incluso por ejemplo, desde esa edad, desde los 21 años, me llamaba muchísimo la atención el Tantra. Y pues era otra época, ¿no? No sí, había sí. quizá la accesibilidad para ir a una escuela o no había tantas escuelas o no se estilaba tanto los cursos en línea y ese tipo de cosas, pero desde esa edad me interesaban. Más o menos como a los 21 años fue la primera vez que tuve una experiencia con plantas sagradas y de ahí me empecé a meter más. Pero te puedo decir que de niña sí me llamaban la atención, aunque no lo llegué a practicar. Perfecto. Y a medida que fuiste creciendo en tu adolescencia, ¿aprendiste a camuflar y a silenciar un poco tu sensibilidad para pertenecer, para ser parte de la sociedad? Totalmente. La adolescencia yo me acuerdo digo, me da risa porque es algo que hasta he platicado con amigas. Tengo una amiga que me decía, es que tú siempre te veías tan segura, como que sabías todo. Y yo, creo que no. Tenía temas con mi cuerpo, me sentía completamente insegura, no me sentía como cómoda habitando en mi piel, ¿no? Entonces, pues eso que a veces yo pienso que la gente quiere ver en mí, ¿no? O cómo me visualiza. Hace poco que igual tuve algunos temas, le decía a una amiga, le conté, ¿no? Y al poco tiempo que la vi me dijo, ya eres tú otra vez. Y le dije, no, le dije, lo otro también soy yo. Dije, pero la mayoría de las personas no aguanta ver eso, no aguanta. O sea, les encanta estar aquí cuando estás en tu luz, claro, pero pues tú sabes que a mayor luz, mayor oscuridad también. Y es por eso, o sea, lo que hablábamos hace rato. Pocas personas creo que pueden tolerar y abrazar nuestra oscuridad también. Exacto, y que es uno de los procesos más difíciles y los que más te cuestan, porque nos enseñaron a que esa oscuridad es lo que está mal, de lo que tenemos que huir, lo que tenemos que negar o lo que tenemos que decir yo no soy esto, pero esa oscuridad también es la que nos hace ser quienes somos. Eh, porque sin luz no hay, sin oscuridad no hay luz. Y a mayor luz que uno tenga, mayor oscuridad es la que se tiene que enfrentar, como tú lo dijiste antes. Cuando te referís a tu oscuridad, eh,
¿Desde cuándo sentís que te empezó como a acechar esa parte oscura para que tú la comenzaras a integrar? Yo creo que como desde los 21 años, que fue cuando empecé, cuando la primera vez que fui a una ceremonia de ayahuasca, fue porque justo ya estaba muy mal. Ya había agotado todos mis recursos, terapia, y entonces empecé a abrirme a la posibilidad de buscar en otro lado porque mi cuerpo estaba muy enfermo y yo no me sentía bien. ¿En qué edad fue eso? A los 21 más o A menos. los 21 años. ¿Y cómo es que llega la ceremonia de ayahuasca a ti? Híjole, pues mira, te puedo decir que estaba en un proceso donde, pues, vamos a decir que tuve como una menopausia clínica. Sí. O sea, clínicamente mis hormonas estaban como de una mujer de 50 con todo lo que implicaba eso, ¿no? Desde la pérdida de líbido, bochornos, la piel, el cabello, aumento de peso y además de todo eso, anímicamente me sentía muy mal. Fui a distintos doctores, varios, todos me daban diagnósticos diferentes, ninguno me hacía sentido porque aparte el tratamiento para todos era lo mismo, hormonas, ¿no? Pero yo decía, pero pues la hormona me la tomo y reglo, pero la dejo de tomar y no reglo. Entonces yo sentía que algo estaba mal y sentía una presión en mi pecho, no te la puedo escribir, como un tapón aquí, muy fuerte. Como una angustia muy fuerte. Sí, o sea, aquí literal sentía como cerrado, cerrado con llave, una opresión. Y yo decía, pues ya, voy a intentar otras cosas, ¿no? Empecé a escuchar, en algún lugar lo había escrito, empecé a investigar, vi con alguien que daba esa ceremonia en Guadalajara, en donde yo vivía en ese momento, y yo me acuerdo que hablé para pedir, bueno, me escribí para pedir informes, que al día de hoy, por cierto, después fue mi maestra y después nos hicimos amigas. Y en ese momento yo me acuerdo que me dio la información, me mandó un audio, y yo escuché su voz y sentí una calma que dije, aquí es. O sea, mi intuición fue la que me llevó y dijo, ella es esto, yo no sé nada de esto. Eh, Fui con toda la fe y pues tú sabes, o sea, la experiencia fue fuertísima. Además de que yo no estaba nada dentro de estos temas, mi conciencia claramente era otra. Mi soberbia también, porque yo era de, ay, sí, pero yo voy a controlar qué pasa aquí, ¿no? Sí, pero quiero sentir esto, quiero sentir el otro, o sea, claro. Entonces yo me acuerdo que todos mis compañeros ya iban saliendo del viaje y yo apenas iba entrando porque me resistí tanto y la pasé mal. O sea, yo me acuerdo de, claro, la sensación de yo decía, me voy a morir aquí. Estoy segura que le van a hablar a mi esposo y le van a decir que me morí por estar viviendo estas cosas, yo qué estoy haciendo aquí. Claro, ahora entiendo que era mi ego muriéndose, ¿no? En el momento que ya no podía más y dije, ok, ya, prefiero morirme. O sea, prefiero morirme y suelto. Bueno, ahí cambió todo, no mágicamente, claramente, pero cambió todo y pude entrar, pude soltar todo lo que traía cargando, que no era poca cosa. O sea, yo sentí como si bajé 20 kilos ahí en esa sesión. Me acuerdo que la persona que nos dio la ceremonia nos daba la cubeta y nos decía, es que puede ser que vomiten, pero no físicamente, energéticamente. Y yo, no manches, esto está muy fumado, ¿no? Yo me acuerdo haber estado vomitando y pues era una cubetita pequeña y sentir, no, es que seguro ya estoy a punto de desbordar la cubeta, ¿no? Y volteé a verla y la cubeta estaba vacía y yo decía, ¿cómo puede ser? Y yo sentía como si tenía algo atorado dentro de mí y me acuerdo que llegó ella, se acercó por detrás, me puso el dedo en la espalda así, y yo, o sea, solté todo, todo. O sea, agradezco profundamente, la verdad, esa experiencia, porque yo no había visto qué tan enfermo y qué tan estaba mi cuerpo y todo lo que estaba cargando. Y a partir de ahí, empecé a meterme muchísimo más a este mundo, ¿no? Wow. Meditar,
Empecé a desintoxicarme, empecé a comer orgánico, dejé de usar químicos mucho tiempo, empecé a cuidar lo que comía, lo que me ponía, lo Y que pensaba. qué loco lo de la ayahuasca, porque es tan cierto lo que decís, que es un vómito que uno no sabe de dónde sale, pero te sale con tanta fuerza y te limpia tanto y te muestra y te enseña tantas cosas. La ayahuasca, creo que es de la ceremonia, para mí es un antes y un después en tu vida. Total. Te cambia para siempre. Eh, y si no cambiaste en la primera, vas a cambiar en la segunda. Pero siempre te deja una lección. Hoy en día que estás parada desde otra forma ante la vida, con otra conciencia, si tuvieras que mirar a la causa emocional de ese desorden hormonal que tenías en ese momento, ¿podrías ponerle un nombre? Uf, es que podría ponerle muchos, de hecho. Estaban pasando muchas cosas alrededor de mí, ¿no? Traía un duelo de que perdí a mi abuela, que era mi madre simbólica y lo traía atoradísimo. Traía mucha culpa de que mi mamá casi fallece cuando yo nací y mi placenta fue la que se desprendió, entonces traía por ahí también cargando eso. Mi mamá se acaba de ir a vivir a Estados Unidos y yo, o sea, inconscientemente lo sentí como un abandono, o sea, siempre tuve la herida de abandono y es algo que pues se me estaba reactivando y reactivando y reactivando. ¿Qué más? A esta edad, pues me acababa de empezar a vivir con mi pareja y empezaron a surgir muchos temas justo en mi feminidad, ¿no? Mi ciclo menstrual, digo, eso ya fue más adelante, pero tuve temas para embarazarme, muchos abortos, o sea, tuve 5 abortos, todo el tema en general de la feminidad y del parir, y el embarazo, había una cicatriz enorme en mi familia, enorme. Yo te puedo decir que tener a mis hijos ha sido una sanación, o sea, un trabajo grandísimo, interno, familiar, de constelar, de muchísimas cosas. Y si hay algo que yo quería darles a ellos cuando empecé a justo a tomar esta conciencia fue, quiero darles un buen nacimiento, quiero darles un nacimiento tranquilo y que esto simbolice que nacer no tiene por qué ser horrible, que Claro. nacer puede ser algo precioso, ¿no? Y bueno, afortunadamente creo que así fue, así al menos yo lo viví como algo hermoso, me sentí bien, me sentí segura, me sentí tranquila, y hice todo el trabajo que requería hacer para llegar ahí, que te digo, no fue poca cosa, o sea, las heridas que había ahí estaban muy profundas. Yo no sabía que el ciclo menstrual, por ejemplo, siempre lo tuve muy desordenado. Yo no sabía que el color, la forma, los coágulos, habla también de tu salud, Sí. ¿no? Cuando me empecé a mejorar, me empecé a poner bien y mi ciclo menstrual empezó a cambiar, a ordenarse, a ser cíclico, el color, yo me impacté, me acuerdo que dije, ¿qué es esto? O sea, un color como rosa, hasta bonito, brillante, ¿no? Y para mí, yo me acuerdo que esa vez lloré porque fue darme cuenta de, ya no estoy ahí. O sea, ya, o sea, físicamente mi cuerpo ya está reflejando todo el trabajo interno que se hizo. Viniste a liberarte no solo a ti, sino que viniste a liberar a todo tu clan, a tu linaje femenino. Y eso es lo que eres una liberadora de tu clan. Y por eso se te manifestaron todas esas cosas. Si hoy pudieras toparte con esa María Antonieta de 21 años, que estaba pasando una de las noches más oscuras, eh, qué le dirías? Le diría qué va a pasar, ¿no? Creo que últimamente
y digo, de los últimos temas que tuve, me di cuenta de eso y en cuanto me di cuenta de eso, pasó. Sí. O sea, una situación que yo venía viendo que se prolongaba y se prolongaba y se prolongaba. Incluso me acuerdo cuando estaba intentando embarazarme, ser mamá por primera vez. Híjole, me acuerdo que yo sufría muchísimo cada mes que veía que pues, o sea, las pérdidas que tuvimos y todo. Y al final, cuando se vio, que fue muy rápido, volteé y dije, híjole, si hubiera sabido que iba a tomar este tiempo, hubiera sufrido tanto o me hubiera calmado. O sea, nuestra atención no está en que todas las situaciones son pues transitorias, ¿no? Todo es efímero, somos dinámicos, todo pasa. Entonces creo que le diría, va a pasar, porque cuando tienes el foco en que se va a terminar, pues en mi experiencia muchas veces se termina. Es temporal. Es temporal y también algo que tenemos que aprender es a no quedarnos en el dolor, porque muchas veces es el dolor el que nos aleja de nuestra conciencia, nos aleja del presente y nos aleja de esa capacidad de pararnos a ver y decir, esto también va a pasar. Esto, y simplemente dejar que la emoción, el dolor, lo transitemos, porque a veces nos pasa que tenemos el síntoma de la inmediatez, de querer que todo se pase rápido, de querer que una enfermedad se cure rápido, y a veces todas las cosas tienen su proceso, como lo son en la naturaleza. El invierno tiene su proceso, la primavera también, y eso es muy importante, el aprender a respetar y a aceptar lo que es. Eh, si hoy tuvieras que dejarle un mensaje de aliento a alguien que está pasando por una situación similar con el tema de la pérdida de bebés, abortos o las complicaciones para quedar embarazada, ¿qué mensaje le darías? Híjole, es mi experiencia de las pruebas más duras en el sentido de que no hay otra cosa, no hay otra respuesta más que la absoluta rendición. La rendición, porque de verdad no podemos controlar la vida. Es como querer controlar la naturaleza. Va a ganar el 100% de las veces la naturaleza. Entonces, te diría primero, no estás sola, no eres la única. Entiendo tu dolor, porque el haber vivido eso me hizo darme cuenta que estamos muy desensibilizados en este tema. Muy desensibilizados. O sea, yo me acuerdo que recibía comentarios que, Dios mío, al final es una vida. Y para ti que estás gestando, tenga 4 semanas, o 5, o 6, o 7, o 10, está. La pérdida es la misma. Y es un dolor que quizá quien no ha pasado por eso no, pues no lo va a poder entender, o difícilmente lo va a poder entender. Y te diría que es perfecto así como es. He tenido muchas pacientes y tuve muchas pacientes. Claro, no es casualidad cuando yo estaba transitando por eso. Eh, y al final me quedo con que esa experiencia formó mucho la mamá que soy ahora. Dejé de pensar que lo importante era la ropita, y más mi presencia y mi amor, más que otra cosa. Exacto. Y qué hermoso ese mensaje, y algo que me gustaría compartir es que se me quedó, que dijiste que no importa el tiempo de gestación que tenga, es una vida. Y es exacto, es así, es una vida, porque ese espermatozoide luchó contra 10.000
10 millones de espermatozoides para vivir, para gestarse, para nacer. Es un alma que quería venir pero que no pudo llegar. Y hay que tratarlo como es, como un alma. Hay que ponerle un nombre, hay que hacerle un duelo. No es, porque hoy en día es como que el aborto y las cosas es como ir y hacer un trámite, no es un trámite. Ujú. Hay un alma, hay una vida, eh, hay mucho más un movimiento energético, pasa que no le estamos dando el lugar a alguien que está por nacer. Muchas veces es por causa de la naturaleza y otras veces es por decisión propia. Pero hay que nombrar a las cosas como son y darle la importancia que se merecen. Sea el tiempo que sea de gestación que tenga, es un alma. Y por Totalmente. Y yo te diría, y esa alma tiene un propósito y un exacto. servicio que vino a hacer. Entonces, a mí, algo que el primer bebé que yo perdí en una de mis meditaciones y trabajo que empecé a hacer para sanar esa parte cuando estaba hablando, yo pregunté, ¿a qué viniste? ¿No? Si yo te dije que a los 21 años tuve una menopausia clínica, pues muchos doctores me dijeron que yo nunca iba a poder ser mamá, ¿no? Y ese era un deseo muy grande en mi corazón, muy grande. Siempre tuve muy claro que yo quería ser mamá. Entonces, tenía por aquí estas ideas de no vas a poder, no vas a poder, no vas a poder. Entonces, era un miedo inconsciente no poder ser mamá. Entonces, la primera pérdida que yo pregunto, ¿por qué vienes? Me dijo, a enseñarte que sí podías. Solo vino a hacer ese servicio Claro. y por el brevísimo tiempo que fuera, es igual de importante y hay que honrarlo, así como dices, igual que cualquier vida, igualito que cualquier vida. Entonces, a lo mejor yo en ese momento no lo percibía así porque solo podía ver mi dolor, pero qué regalo tan grande me estaban dando, me estaban enseñando que sí podía dar vida, solo que no era mi momento, porque ¿qué crees? No es cuando tú quieras. Y, y Es ta- lo que a veces no podemos aceptar. exacto. Y también algo bonito que te tienes que llevar contigo es que a lo mejor son almas que no se quedaron en este plano físico, pero en otro plano están y siempre van a ser tus hijos. Siempre van a Claro, ser parte de tu historia, de tu linaje, de tu clan. Siempre van a estar contigo porque son tus hijos y vinieron a enseñarte algo, vinieron a ayudarte, a liberarte, a enseñarte que sí podías y que sí podías liberarte a ti y también liberar a todo tu clan y a tu linaje femenino. Eh, Muchas gracias por compartir eso, María Antonieta. Eh, me encantó y se sintió muy bonito. Eh, si hoy en día eh, estás plantada entre la vida de otra manera, como una mujer más sabia, eh, hoy cuando mirás a tu pasado, ¿lo mirás con los ojos del amor o todavía sentís que hay algo que quedó pendiente? no, con ojos de amor. La verdad, tiene un tiempo que he aprendido a honrar mi camino porque no hay manera en la que yo pudiera haber llegado aquí el día de hoy, a donde estoy, si no hubiera pasado por ahí. Entonces, claro, como a todas las personas, hay versiones que nos gustan más que otras, ¿no? Hay momentos que son más luminosos, otros que no tanto, pero es parte de. Perfecto, exacto. Eh, y a medida que te fuiste sanando y que te fuiste encontrando con otras versiones tuyas, te fuiste dando cuenta de que la vida que habías construido no era la que te hacía feliz. Totalmente. Yo creo que, es más, yo creo que al revés. Yo creo que primero
me di cuenta que la vida que me construí no me hacía feliz. No entendía por qué. Tenía todo lo que me dijeron, ¿sabes? Todo lo que me Sí, dijeron, lo que yo aprendí en mi círculo social, que era a lo que debería aspirar, tenía eso. Y por alguna razón cuando lo tuve no me sentía completamente desconectada. Es más, no quería vivir en esa vida. Constantemente buscaba maneras de evadirme, de fugarme. En el celular, me acuerdo que en esa época escuchaba muchísimos documentales todo el día. Podía estar lavando trastes escuchando documentales, colgando la ropa escuchando documentales, porque no quería estar en mí, en el silencio. Eh, y ya que sucedió eso, dije, ok, entonces tengo que crearme una vida que sí me haga feliz. ¿Qué me hace feliz? ¿No? sí, Ahorita tuve una paciente en la mañana que me decía, es que no sé qué me hace feliz. Se vale decir no sé qué me hace feliz, ahora hay que averiguarlo, ¿no? Empecé a voltear a ver, a voltear a verme, primero que nada, y segundo, qué cosas genuinamente me hacen feliz, no lo que yo creo que me hace feliz. En papel puede ser que todos digamos, ay, me gusta ver series, estar con mi familia, y pasear a mi perro, por ejemplo. Ajá, pero de verdad, ¿estás ahí cuando estás viendo la serie o estás desconectado? ¿En tu cuerpo se siente bien estar alrededor de tu familia? ¿O hay fricciones que te generan tensión y generan que tu sistema nervioso se afecte? Y paseas a tu perro de verdad celular. Entonces, ¿eso genuinamente te está haciendo feliz? no, No. Para aprender qué te hace feliz, tienes que estar en ti, en tu presente, en tu cuerpo. Si no, ¿cómo vas a explorar? ¿Cómo vas a darte cuenta qué te gusta? Entonces, empecé a hacer muchas cosas que me gustaran. Descubrí que, todavía me gusta ir a conciertos. Ya no me gusta ir a antros para nada. Y me voy a un concierto sola porque mientras lo hice me sentí bien, ¿no? Eh, Descubrí que era una persona mucho más artística de lo que me había permitido expresar. Porque, no sé, por alguna razón, bueno, porque cuando yo era pequeña mis papás iban a un club, entonces ellos nos decían, el deporte que tú quieras, pero deporte, porque pues estábamos en un club, entonces yo hice nado sincronizado, natación, gimnasia, yoga, jazz, los deportes que quieras, pero realmente ahora que lo veo, lo que a mí me hubiera hecho feliz, yo quería escribir, amo cantar, me gusta mucho pintar y leer, o sea, y leer fue la única que me dio, hice un poco más porque tampoco había tanto dinero para libros, entonces, y los libros eran caros y pues no eran una necesidad, ¿no? Entonces yo tenía que pedir prestados a mis amigos cuando terminaban de leer, incluso Harry Potter lo pude leer porque me lo prestaron, claro. no porque yo tenía los libros. Entonces ahora de adulta es como, ok, me gusta cantar, pues ya me metí a clases de canto, ya hago tai chi porque me hace fruto. Y si haces más cosas que disfrutas, más feliz vas a ser. No es, no es receta secreta. Exacto. Y La también, felicidad para mí es como cualquier emoción, cualquiera. Dura muy poquito, dura poquito. Entonces tienes que estarte construyendo momentos felices. exacto, y estar presente, que es algo que nos hicieron olvidar, el conectar con el momento presente, porque algo que mencionaste es que eh, si estás feliz con tu vida, no tienes que estar evadiéndote todo el tiempo. Y es lo que se observa hoy en día, que se observa mucho en la sociedad. E inclusive a mí me pasó de darme cuenta de que el personaje que había construido para pertenecer no era quien me hacía feliz, era alguien que cada vez necesitaba más y más y más. Y al conectar verdaderamente con mi esencia, con quien yo soy en realidad,
me di cuenta que el alma en realidad no necesita tanto, que el alma en realidad lo que necesita es ser y estar presente, conectado en el momento. Eh, Porque si uno observa hoy en día, todo el mundo o está haciendo algo y dijiste algo, paseando el perro y voy con el celular, entrenando y estoy con el celular. Siento que el celular es algo que nos conecta mucho, pero a la vez nos desconecta un montón. Y me pasa muchas veces de que cuando uso el celular en ciertos momentos me doy cuenta que me genera ciertas cosas a nivel energético que no me gustan. Lo uso por el simple hecho de conectar, de compartir mis redes, pero si pudiera evitarlo, lo evitaría. Porque siento que es algo que conecta, pero que en realidad es más lo que desconecta. Eh, Totalmente. Así que es muy importante esto y que todos nos planteemos, ¿estoy verdaderamente presente cuando hago las cosas? ¿Estoy verdaderamente presente cuando estoy cocinando? ¿Estoy verdaderamente presente cuando estoy trabajando? ¿Estoy verdaderamente presente cuando estoy con mi familia, con los míos? Es algo que todos nos deberíamos de replantear y saber que, como tú lo dijiste y tú eres un claro ejemplo de que se puede pegar el volantazo y decir, esto no es lo que me hace feliz, esto no es lo que yo quiero para mi vida y empezar de nuevo. ¿Te costó mucho darte cuenta que aceptar esa verdad? Híjole, sí me costó porque me daba mucho miedo, obviamente, ¿no? Me daba mucho miedo, aparte tenía muchos estos comentarios de tus hijos, ¿no? Les vas a arruinar la vida a tus hijos, vas a traumar a tus hijos, le vas a quitar el papá a tus hijos. Entonces, híjole, esa parte yo creo que me la pensé más de un año, ¿no? Y lo que hice fue empezar a trabajar mis miedos, uno por uno, uno por uno. El miedo que me daba a lo mejor salirme y no tener un ingreso fijo, por ejemplo, no tener una casa, no, no poder proveer a mis hijos, no, ¿qué digo? Su papá se hace cargo de ellos, pero yo también algunas cosas. Entonces, ¿qué más? El pensar, nunca voy a volver a tener una pareja, ¿no? O ya no voy a poder volver a tener otra pareja, o me da miedo, etc, etc. Entonces lo que hice fue trabajar un miedo a la vez, eh, y cuando yo estuve bien segura, lo hice. Y no te voy a decir, ah, y fue súper fácil, no, claro que no, no fue súper fácil hasta hace poco, pero ha sido un viaje enriquecedor, he crecido increíblemente, cada vez soy más feliz y cada vez soy más yo, y cada vez disfruto más las interacciones que tengo con las otras personas, que quizás son menos que antes. Me he hecho un poco más, un poco menos amiguera, un poco menos porque soy más reservada y cuido mucho más con quien comparto mi energía. Sin embargo, las interacciones que tengo son de una calidad que no puedo comparar. Exacto, porque te volviste más consciente de quién eres y de lo que traes, y también te volviste más consciente de que nuestro entorno influye mucho en lo que sucede en nuestras vidas. Y a quienes dejamos entrar también tiene que ver. Entonces uno no es que se vuelve exclusivo ni que se vuelve un cascarrabia, es simplemente que uno se hace consciente y decide yo ya no estoy para todo el mundo, estoy para quienes vibran, para quienes me hacen expandirme, me hacen sentirme que ser yo no está mal y que mi verdad tiene importancia, tiene voz y tiene voto, porque hay muchas veces que sentimos esa incomodidad de estar en ciertos lugares o de compartir con ciertas personas y nuestro cuerpo nos hace sentir eso, nuestras emociones nos hacen sentir eso y a veces hay que hacerle caso a esas emociones y, y ser más fiel a uno mismo. Eh,
Hoy en día acompañas el proceso de otras personas, desde tus propias vivencias, desde todas las terapias que estudiaste, de las que te nutriste. ¿Te gustaría compartir un poquito de eso? Claro, mira, hoy en día, bueno, todo como tú dices, todo va cambiando, ¿no? Y tu percepción y tu realidad va cambiando. Yo nunca me imaginé que iba a ser terapeuta, por ejemplo, ¿no? Fue Sí, algo que la vida me llevó un poco. Yo empecé a estudiar porque, como te dije, yo me sentía mal, entonces yo estudiaba para mí, para darme las técnicas a mí, porque me quería, pues, al final yo me acuerdo que quería tomar terapia y pues no había dinero que alcanzara porque eran demasiados temas los que tenía que trabajar. Entonces empecé a estudiar, me empecé a sanar yo. En algún momento una amiga me pide que le dé terapia a otra amiga y yo decía, pero ¿cómo? No, yo no sé cuánto cobrar, yo no sé nada, yo no soy terapeuta, yo esto no. Y bueno, al final me insistió tanto porque aparte era un tema de aborto, imagínate. Yo sí. ahí ya estaba embarazada de 5 meses de mi hijo. Y era una sensación con la que yo no quería conectar otra vez. A mí cuando me dijo que ese era el tema, eran múltiples abortos y yo decía, es que ya estoy tan feliz yo que no quiero sentir eso, ¿no? Porque sé que soy sensible. Entonces, al final accedí porque me insistió. Me acuerdo que la atendí en la sala de mi casa. Fue una sesión tan bonita en donde vino su bebé, pudo liberar esa parte, pudo volverse a embarazar. Eh, y yo disfruté tanto ver su cara, cómo cambió de la mujer que yo vi que entró a la mujer que salió y pensar, yo nunca he sentido como que yo curo a las personas, no, yo acompaño, doy herramientas. Es más, es mi privilegio ser testigo de esas transformaciones, es lo que amo de mi trabajo y disfruto, ¿no? Entonces así fue y ahí yo decidí, esto es algo que yo quiero hacer todos los días. ¿Por qué? Porque me hace feliz, ¿no? Entonces, al principio, mi idea de una terapeuta exitosa era tener mi agenda llena, ¿no? Ver 8 Sí. pacientes al día, a lo mejor, como un doctor, porque yo siempre quise ser médico. Entonces, esa era mi idea de ser exitosa. Ahora, con el paso de los años, mis guías y mis pacientes me han llevado por lugares que yo nunca me imaginé, como empezar a trabajar en grupos, empecé a dar programas de hipnosis, empecé con grupos muy pequeños de 4, 6, 10 personas, luego se hicieron 12, luego tuve de 25, y así fue creciendo, ¿no? Hasta que luego empecé a dar clases. Ahora doy clases también, ya no tanto programas, sino clases. Y igual, o sea, tenía mis clases, la última que di, que fue en enero, yo dije, yo quiero tener 100 personas en esta clase, ¿no? Y las tuve 105. Y me acuerdo que decía, yo nunca me imaginé que era capaz de tener clases así cuando empecé dándole a 4 personas, ¿no? Y nunca me vi como maestra, a lo mejor. Ahora lo que mis guías me requieren es que me enfoque más en dar clases, porque ellos me dicen que justo que mi voz la necesitan escuchar muchas más personas, no cientos, miles, o sea, miles de personas, y mi tiempo es limitado y mi Exacto. energía, o sea, es limitada en el sentido de que tengo ciertos recursos, ¿no? Para sostener a cierto número de personas, para sostener, pero ahora no nada más tengo que sostener, ahora tengo que guiar, y eso es algo que llegar a esta parte de mi misión, quizá yo ya lo sabía hace tiempo y me daba miedo. No me sentía, yo no me sentía guía de nadie, a pesar de que yo sé y toda mi vida la gente me ha buscado para que los oriente. Yo siempre he dicho, yo no tengo la autoridad para guiar a nadie, ni creo que le puedo enseñar nada a nadie. Y bueno, ahora me toca estar de este lado. Ahora sí me siento que estoy guiando a las personas, que estoy acompañando, ¿no? Si tú me preguntabas al principio, ¿quién es? Bueno, algo que siempre he tenido es que me considero muy curiosa, me considero aventurera, me considero pionera en muchas cosas, ¿no? Eh, He vivido muy rápido,
claro, me he dado miles de topes en la vida. También he adquirido muchísima experiencia y sabiduría acerca de eso. Entonces, al día de hoy, ya me siento que tengo una o dos cosas que decir respecto a muchos temas, ¿no? Al amor, a las relaciones saludables, al propósito, por qué estamos aquí, con mis dones mucho más integrados y ya al servicio de lo que estoy haciendo, ¿no? No con miedo de qué es esto que siento, cómo le hago, con qué se come, sino no, ahora no solo hay un propósito, también es un servicio y también hay una madurez en aprender a gestionarlos y a utilizarlos y a cuidarme, cuidar mi cuerpo físico también, cuidar mi cuerpo emocional también, porque si yo no estoy bien, no puedo acompañar, no puedo sostener, no puedo guiar a nadie. Entonces, eso te diría que hago ahora. Me dedico a la consulta uno a uno, que es algo que disfruto enormemente y si yo pudiera lo haría todo el día. Pues, desgraciadamente, pues no se puede. Trabajo con grupos, tengo algunos programas de hipnosis, de reprogramación mental, corro círculos de mujeres también, porque gran parte de mi camino ha sido sanar esta herida, gran herida femenina y desde aprender a recibir de un hombre, poder conectar ya con hombres que están en su masculino completamente, ¿no? Y yo permitirme estar en mi femenino y ser sostenida de esa manera, es de lanzar mi comunidad, porque justamente te compartía que me encantaría decir que fue mi idea, es más, muchas veces lo he pensado y no entiendo cómo no lo pensé yo. Sí, Pero mis tías lo que me pidieron fue que creara una comunidad, ¿no? Y yo decía, ¿cómo una comunidad? Sí, porque vas a dar clases, y pues vas a llegar a más gente y esto y el otro. Y yo, ok, voy a enseñar. Y si voy a enseñar, ¿qué voy a enseñar? Yo me preguntaba, ¿qué me apasionaría enseñar en este momento de mi vida, ¿no? Y honestamente, no me llegaba nada. Honestamente, no me llegaba nada. Hasta que me puse a hacer silencio, me puse a escuchar y ellos solos me dieron todo el programa que obviamente coincide con lo que he vivido los últimos 3 años, o sea, mi exacto. proceso, que es aprender a regular tu sistema nervioso, reprogramar tu mente en cuanto a todo, relaciones, éxito, dinero, abundancia, merecimiento muchísimo, los temas que traemos todos y aprender a gestionar tu energía. Necesitas estas tres cosas para que pueda haber coherencia y puedas materializar la realidad que tú quieres. Entonces, ahorita estoy con lo de la comunidad, nos reunimos 2 veces al mes, son 2 sesiones en vivo, de más o menos 2 horas cada uno, más la grabación, más acceso a las grabaciones pasadas que hemos tenido. Tengo otras modalidades en las que incluyo una sesión uno a uno conmigo, y otra en la que incluyo una sesión uno a uno conmigo, un mensaje de un audio canalizado diario, y acceso a todas mis masterclasses del año, ¿no? Que por ejemplo, ahorita pasó enero, vimos Descifrando tu sobrepeso, que es otro proceso que también ya viví, mi Sí. proceso en el que bajé 20 kilos nada más haciéndome consciente de lo que me pesaba y de mi relación con la comida. Entonces vimos Descifrando tu sobrepeso, ahorita la próxima semana tengo Permitir el amor, porque estamos en febrero, no es nada más ser amor, es Exacto. permitirme ser este instrumento de amor, ¿no? En marzo tengo Empoderamiento de la mujer, en mayo tengo Sanando con papá, en junio sanando con mamá, Sanando con papá, y en abril tengo Sanando mi niño interno. Y así, es muy dinámico mi trabajo, disfruto mucho dar clases, dar consulta, trabajar con grupos y eso es un poquito de lo que hago. Se nota mucho, sobre todo con todo el amor y con toda la pasión que lo compartes. eh, y sabes lo que vas por buen camino. Si tus guías te lo dijeron es porque por ahí es. Y más, animarte más a hablar y a hacer todo eso que tus guías te piden porque tienes el conocimiento, tienes la experiencia, tienes esa sabiduría interna,
tienes la pasión y sobre todas las cosas tienes el amor por lo que haces y por aportar por un mundo mejor y ayudar a las personas a ser una mejor versión de ellas mismas. Eh, Ahora, ya para ir finalizando, te preparé unas preguntas sorpresa que las vamos a sacar al azar para que las respondas de acuerdo a lo que tú sientas. Eh, Así que bueno, esta es una cajita cubana que me regaló mi pareja. Eh, Así que bueno, vamos con la primera. A ver. La primera dice. Ay, saqué una grande, dice. Si hoy tuvieras frente a ti a todos tus ancestros, las mujeres que callaron, las que perdieron hijos, las que se quedaron en relaciones que no las hacían felices, las que no pudieron elegir, ¿qué cargas elegirías devolverles con amor? La carga del deber ser, pienso. La carga del tengo que ser esta niña buena, complaciente, obediente, callada y sobre todo prudente para no incomodar al masculino. Eso les devolvería. Y simplemente el ser, el poder elegir, el poder decir yo no quiero esto, yo elijo diferente. Hermoso. Vamos con la segunda. Ay. La segunda dice, ¿cuál es el primer acto pequeño pero poderoso para volver a ti mismo? Pequeño pero poderoso para volver a ti mismo. Yo te diría, el ejercicio que hicimos al principio, de conectar con tu corazón, ese para mí se ha vuelto de los que uso más recurrentemente, incluso en sesiones, cuando quiero traer mi atención a este momento, a lo que estoy haciendo y en un estado de calma y de amor, este ejercicio cumple con todas esas cosas. Exacto. Y algo que es la respiración, el volver también a la respiración, porque es un proceso natural que ya viene con nosotros desde que nacemos, desde que salimos del vientre de nuestra madre, lo primero que hacemos es respirar, usar esto, la respiración, para regular también nuestro sistema nervioso. Vamos con la última, que dice, si hoy tu alma pudiera hablarle directamente a alguien que está pensando en rendirse, ¿qué verdad le dirías que le devuelva la fuerza para seguir? No tienes que hacerlo, eso diría. Normalmente cuando estamos en este estado, a punto de rendirnos y que no queremos y estamos resistiendo, es porque tenemos todas estas ideas de estamos intentando sostener este personaje, sostener esta realidad, sostener esta relación, sostener a esta persona, sostener este trabajo. Y realmente yo diría, deja que se rompa. Hay cosas que a veces se tienen que romper y se tienen que romper porque ya no funcionan. Y es la manera en la que el universo tiene la forma de crear el espacio para poderlo llenar con las cosas que sí van aquí, con estas nuevas experiencias. Entonces, digo, eso no significa que ya nunca vamos a volver a experimentar eso, claro. En cualquier nivel, yo pienso, en cualquier parte del camino volvemos a tener a veces las mismas crisis, las mismas heridas, la misma piedra con la que te tropezaste. Hay veces que quedan capitas y capitas. Llega un momento en el que ya
sí llega, pero no es rápido, no es sencillo, no hay receta ni atajo a tomar, es transitar y hacer el trabajo, Exacto. transitar el camino y hacer el trabajo. Yo te diría, déjate romperte, déjate romperte, porque cuando te rompes es cuando vas a poder crear esta nueva versión de ti. No Exacto. hay otra cuando te rompes. Si hay algo que en mi experiencia, que mis amigas me preguntan, me ha permitido crear realidades tan diferentes a las que yo tenía incluso hace 3 años, que yo no pensaba que eran posibles, es no estar tan apegada con quien yo soy, ni con lo que siento, ni con lo que pienso, ni con lo que creo, ¿no? Porque si no estoy tan apegada, entonces es más fácil dejar que esas versiones se rompan, es más fácil crear nuevas versiones. Exacto. Y qué hermoso mensaje ese el que nos diste anteriormente, porque a veces el caos y que todo se rompa es lo mejor que nos puede pasar. Y si llega a nosotros, como yo siempre digo, a veces el caos, el sentirse perdido, es porque estamos listos para evolucionar, para subir de nivel, para lograr una mejor versión de nosotros mismos. Duele soltar, pero más duele quedarse en un lugar que ya te quedó chico, quedarse en un lugar en el que ya no cabes, simplemente porque te sientes cómodo ahí o porque ya lo conoces. A veces en eso que tenemos miedo de explorar o de ir por eso y de hacernos cargo de lo que nos pasa, es justamente donde está esa expansión, esa evolución, esa calma, esa paz que estamos buscando. Es simplemente soltar y rendirse y entregárselo a Dios, porque en Dios es quien nos va a dar esa fortaleza que necesitamos para atravesar ese proceso y no querer controlar nuestras emociones, simplemente dejar que esas emociones fluyan como un río. Eh, Desde ya te quiero agradecer por esta hermosa conversación. Gracias porque tu voz también despierta la mía. Gracias por ser un espejo también para mí. Gracias por enseñarme con tu historia. Gracias por iluminar también a nuestra audiencia con tus vivencias, con tu apertura, con tus experiencias. Para mí fue un honor esta conversación. Ahora me encantaría que si vos quieres dejarle algún mensaje a la audiencia que nos está escuchando, es todo tuyo. Gracias. Muchas gracias por permitirme tu espacio. Estoy súper contenta y lo disfruté muchísimo, disfruté mucho compartirme de esta manera, que es algo que no suelo hacer. Y un mensaje, si pudiera transmitirte algo el día de hoy, algo que me gustaría que te lleves es que nada está escrito en piedra, que tú tienes el poder de crear tu propia realidad. No tiene que ser tan difícil como te contaron. Lo puedes hacer, solo necesitas pararte en responsabilidad y crearlo. Si no te sientes bien, si no estás feliz, muévete, cámbialo. Pero ve y construyete una vida, híjole, solo vivimos una vez, por favor ve y construyete una vida que ames vivir, no una vida que estés sobreviviendo donde vas a trabajar para subsistir y vivir un día más. Eso me gustaría transmitirte el día de hoy. Si hay algo, un deseo que yo tuviera para todo el mundo es, me encantaría que todo el mundo viviera una vida que ame. Qué hermoso mensaje. Gracias, gracias, gracias. Gracias por tu apertura.
Gracias por compartir tu corazón, tu historia. Gracias por ser parte de Tu Voz Despertó la Mía. A toda nuestra audiencia que se quedó hasta el final en este episodio, les quiero agradecer de corazón por acompañarnos. Desde acá les mando un beso y infinitas bendiciones. Que Dios los bendiga siempre. Oro y miel para todos ustedes. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Muchas gracias.